Grabando. Tesio y Lili Escol, ¿tienen los dos micrófonos abiertos o están en la guardia? Yo Sí, y grabador. Tesio, sí. Tesio, El sí. grabador humano. Bueno, allá vamos entonces, pie cabo. ¿Se acuerdan este caminito que transitamos en la fecha de ayer? Bueno, hoy vamos a transitar el camino contrario, lo vamos a dejar descansar a pie plano. Y si bien son fotos sacadas de internet, estas dos, y son infinitas las fotos que hay, realmente que mirándolas es sumamente representativo de por qué un pie es tan distinto al otro pie. Como siempre empezamos definiendo esta cuestión. Cuando hablamos de pie cabo, hablamos de un pie que, a diferencia del de ayer, tiene una elevación anormal del arco longitudinal interno. Disculpen, pero me tiene mal el COVID. Entonces, elevación anormal del arco longitudinal interno, excesiva flexión plantar del antepié y varo del retropié. Vayan mirando esta fotito del medio, ¿no? Hay una prevalencia del 25%. O sea, siempre que nosotros hablamos de los tipos de pie, que hay cabos, que hay neutros, que hay planos, que hay egipcio, que hay griego, bueno, hay un 25% de los pies que pueden ser entre semicabos y cabos. Estos pies cabos pueden ser congénitos, traumáticos o neuromusculares. Ahora vamos a desarrollar un poquito más este tema. Cuando hablamos de neuromuscular, sobre todo en realidad lo que sucede es que hay un desequilibrio neurológico y que lo neurológico me termina afectando lo muscular. Habitualmente ese es el orden. Dentro de estos desequilibrios neurológicos, decimos que la entidad más común, o por lo menos la primera en la que debemos pensar, es en el Charcot-Marie-Tooth. El Charcot-Marie-Tooth no tiene nada que ver con la artropatía neuropática de Charcot. Esa es otra entidad que se da en los pies diabéticos, por ejemplo. Esto es una enfermedad neurológica que también la vamos a hacer un pequeño desarrollo a continuación y vamos a aclarar un poquito algún concepto de la clasificación. Entonces, congénito, traumático, neuromuscular. Habitualmente el pie cabo es bilateral. Tenemos que tener mucho cuidado o mucho ojo cuando un pie es totalmente normal y hay un cabo muy acentuado de un solo lado. Hay algo que no nos tiene que cerrar ahí. Las manifestaciones habitualmente son tempranas. Tempranas quiere decir que, a diferencia de lo que vimos ayer, no es que el paciente llega a los 60 años con un pie como el que todos conocemos y en un mes hace un pie cabo. No. Habitualmente las manifestaciones de los cabos, sobre todo los cabos idiopáticos, los cabos que son normales, son de manifestación temprana. Y las enfermedades neurológicas, sobre todo, también son de comienzo en la adolescencia y en la edad temprana, por eso se manifiestan a corta edad. Ahora, si ustedes están pensando, bueno, pero doctor, nosotros hemos visto pie cabos secuela de algún trauma. Bueno, sí, ese pie cabo puede venir después del trauma que tuvo a determinada edad. Fíjense esta frase. Dice, desequilibrio muscular característico. ¿Qué quiere decir esta frase? Que hay una debilidad del compartimento anterior y lateral. El pie cabo le cuesta levantar, o sea, ir a la flexión dorsal, y al pie cabo le cuesta accionar los peroneos habitualmente. Eso es lo habitual. Por eso es que se va para abajo y se va para adentro, porque tiene debilidad del compartimento anterior y lateral, excepto del compartimento anterior, el extensor hallucis longus. Por eso el paciente con pie cabo empieza a usar como flexor dorsal al extensor largo del dedo gordo. Y otro tendón del compartimento externo que funciona muy bien es el peroneo lateral largo, habitualmente, que tiene una función totalmente diferente a la del peroneo lateral corto. Hay un montón de cuadritos donde nos explican el tema de la deformidad del pie cabo, cómo se correlaciona con un músculo agonista débil y con su antagonista intacto.
Intacto quiere decir que está normal. No le hace falta estar más fuerte, porque con que el otro ya esté débil, el antagonista de por sí va a ser superior. Entonces, si mi primer metatarsiano está en flexión plantar, es porque el tendón tibial anterior tira poco y de abajo un peroneo lateral largo. Acuérdense que el peroneo lateral largo viene por la cara externa, se mete para abajo del pie y se va a insertar a la base de la primera cuña y la base del primer metatarsiano y tracciona para abajo. Ese peroneo lateral largo favorece al pie cabo. ¿Por qué tengo equino? Porque el tibial anterior funciona poco y porque tengo un tríceps sural normal. Tríceps sural, entiéndase por los dos gemelos y el sóleo. ¿Por qué tengo los dedos en garra? Porque tengo una musculatura intrínseca débil, intrínseca. La musculatura intrínseca del pie y de la mano son los lumbricales y los interóseos. La extrínseca son los extensores y los flexores. Obviamente, los lumbricales y los interóseos también tienen función flexora y extensora, pero bueno, para dividirlos en intrínsecos y extrínsecos. Entonces, estos intrínsecos funcionan débil, pero el flexor largo de los dedos y el extensor largo de los dedos funcionan bien. Lo mismo pasa con la supinación y la aducción, es porque el peroneo lateral corto prácticamente no funciona, insertándose en la base del quinto metatarsiano, y un tibial posterior siempre muy potente. Y finalmente, esta posición que nosotros nos deja duda, cuando vemos un pie cabo que tiene los dedos en garra, pero aparte el dedo gordo está en garra, tenemos que pensar si el paciente no tiene algo más que un pie cabo idiopático. Y eso habitualmente es por lo que yo les contaba, un tibial anterior débil con un uso excesivo del extensor largo del hallux para usarlo como flexor dorsal del pie. Este dibujo del medio yo lo pongo porque en consultorio a mí me gusta decirle a los pacientes que su antepié corre por una línea y su retropié corre por otra línea. Esto tiene nombre y se llama desnivelación de Leliebre. Así como hay un montón de nombres, dependiendo del sector del cuerpo, que son personas conocidas, Leliebre es una persona que ha hecho muchos aportes, obviamente muchas décadas atrás, en la cirugía del pie. Desarrollando un poquito más el tema de la clasificación, fíjense, causas neuromusculares, congénitas y traumáticas. El tema de lo traumático es lo que ustedes imaginan. El paciente tiene un trauma, hace un síndrome compartimental, genera una crisis isquémica, esa crisis isquémica después se revasculariza y vienen todas las retracciones isquémicas o los síndromes isquémicos de Volkmann, con todas las afecciones que me puede traer en el pie o en la mano. Pero también el paciente se puede haber quemado y tener una herida retráctil de la planta del pie y que me genere un pie cabo, o como dice ahí, consolidación viciosa de fracturas de tobillo y pie. Con respecto a los congénitos, el congénito es un pie cabo raro, pero no hay que olvidarse que hay cabos que son idiopáticos. Idiopáticos quiere decir que no tienen una causa y simplemente es una forma de pie y que al paciente le tocó como ser rubio, ser morocho, o ser alto, como Valenti y yo, o bajo, como la doctora Grue, te puede haber tocado un pie cabo. Con respecto a la artogrifosis, bueno, son entidades que ya es para hablar puntualmente de una enfermedad como es la artogrifosis, o me parece que el Mati Conjin cuando toque el tema de pie cabo infantil puede llegar a desarrollarlo un poquito más. Y con respecto a lo neuromuscular, hay un montón de afecciones musculares del sistema nervioso periférico, del asta anterior, la polio, bla, bla, bla. Lo importante es que se queden con esto, con la neuropatía sensorial hereditaria, que es el Charcot-Marie-Tooth. Neuropatía hereditaria motora y sensorial es un trastorno hereditario más frecuente, es el trastorno hereditario más frecuente de los nervios periféricos, perdón. Habitualmente hay un defecto cromosómico, hay 7 subtipos. Antes había menos subtipos, como todo, en la actualidad se sabe que hay un montón de tipos. El tipo 1 es el más frecuente, prácticamente el 50% de los Charcot-Marie son tipo 1. Bueno, tiene una electromiografía característico por la velocidad de conducción disminuida y demás. Ahora,
¿Por qué tanto hincapié en la clasificación y no dice, bueno, Seba, ya entendimos, ¿podés avanzar? No, no podemos avanzar. Porque esta frase es fundamental. El pie cabo es neurológico hasta que se demuestre lo contrario. No hace falta que lo señalemos como lo están señalando este pobre muchacho, pero no es que todos los pies cabos que entren a nuestro consultorio son neurológicos, sino que son neurológicos hasta que se demuestre lo contrario. Porque que se vaya de mi consultorio sin diagnóstico de lo neurológico es un gran problema. Entonces, en eso radica. Seguramente cuando yo hablé del 25% de la prevalencia de pie cabo, la mayoría son idiopáticos y la minoría son el neurológico por artrogrifosis, por poliomielitis y demás. Pero es tan importante saber si es neurológico ese pie cabo que decimos que es neurológico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si tengo así de dudas, va a ir al neurólogo a hacerse un electromiograma. Esta es una gráfica que obviamente se nota que es vieja, que está sacada de un libro que habrá tenido Masuccelli por ahí, pero esto se llama Fantomas de Ombredam y es una forma muy sencilla de entenderlo. Si yo tengo un pie que tiene este tamaño, con un juego de poleas, extensoras y flexoras que funcionan armónicamente, fíjense, con el solo hecho de tocar una de estas cuerdas, la que está empunteada, imagínense que esa cuerda deja de funcionar y automáticamente cómo se desacomoda y se deforma el pie. Lo primero que sucede es que se acorta, típico del cabo. Uno mira un pie y veo un pie que es común versus un cabo que parece un pie más corto, arruchado. Este desequilibrio de poleas es lo que sucede, por eso decimos que la parálisis o insuficiencia de los interóseos o de los flexores coloca los dedos en garra y hace descender las cabezas de los metatarsianos, y está explicado por este esquema que está bárbaro. Con respecto a la clínica, el examen físico nosotros nos tenemos que basar en todo lo que también explicamos ayer para pie plano, verlo parado, caminando, en punta de pie y demás. Pero prácticamente los hallazgos es todo lo contrario a lo que vimos ayer. El pie tiene un arco longitudinal sumamente alto. Cuando veo de atrás, tiene un retropie varo. El paciente justamente no tiene del lado externo signo de más dedos, sino que ahora al revés. Cuando lo miro de adelante, le veo la cara interna del talón. Eso se llama signo de Picaboo. Y este test, que es el test de Bloch de Coleman, fíjense cómo el pie derecho tiene un arco longitudinal exagerado y parecería que el izquierdo se corrige cuando yo le hago un realce externo. Eso me habla de que, por ejemplo, el pie cabo es flexible y que podría ser sugestivo de una corrección conservadora y no una corrección quirúrgica. En síntesis, ver al paciente sentado, parado, marchando, ver ese retropie varo, los dedos en garra, la elevación del arco plantar y la atrofia gemelar. Esta gráfica del libro de Viladot, con este color, que a mí me encanta ponerles ese color medio a propósito para que se note que es viejo, pero es histórico. ¿Cómo explica cuando un pie pisa cómo debe pisar normal? En cambio, el pie cabo es tan baja la cabeza del primer metatarsiano que cuando contacta con el piso, que es lo primero que contacta en el cabo, automáticamente variza el retropié. Por eso la gráfica de la derecha. La cabeza apenas contacta con el piso, variza el retropié. El test de Silbersiolk es cuando nosotros tenemos, es para descartar si la contractura es puramente de la pantorrilla, o sea, del gemelo, o si está asociada también a una contractura del sóleo. Eso ustedes saben que se hace con el paciente acostado, con la pierna estirada. Yo trato de llevar el pie a la flexión dorsal en forma pasiva y va a tener un tope. Cuando tiene un tope es porque yo sé que el Aquiles está tan tenso que la musculatura del tríceps oral no me da más cuerda. Yo ahí le hago doblar la rodilla al paciente y el paciente cuando dobla la rodilla, si el tobillo afloja, es porque la contractura es solamente de los gemelos y no es del sóleo. Ahora, si el paciente dobla la rodilla
y el tobillo sigue a 90 grados clavado, quiere decir que yo tengo una contractura de todo el tríceps sural. Con respecto al diagnóstico por imágenes, me parece que con tener en la cabeza los valores angulares que vimos ayer, acuérdense que la línea de Mary tenía -4 y +4, en el caso del pie cabo, obviamente la línea de Mary está mucho más acentuada. El famoso eje, el ángulo de ayer que vimos de Moró y Costa Bertani, que era entre 120, 130, 135, es un ángulo de menos de 120 grados, o sea, es un ángulo que se aproxima a los 115, a los 110, se va achicando el ángulo, y bueno, por supuesto, hay otros valores angulares que son importantes, acuérdense del navicular o de este escafoides tan alto que se ve en los pie cabos, y otra imagen que suele ser sugestiva de un cabismo, es ver un peroné en el perfil que está ligeramente tirado hacia posterior. O sea, yo quiero verlo en el perfil y quiero verlo bien y no lo puedo ver bien. Siempre está tirado a posterior. Con respecto al tratamiento, el objetivo del tratamiento del pie cabo es sin duda lograr un pie plantígrado con una adecuada distribución de las presiones plantares. Dicho de una u otra manera, podríamos decir que en el pie plano pasa una cosa similar. Nada más que en el pie plano ya tengo, uno dice, bueno, pero el pie ya está plantígrado porque está pisando completo. Bueno, pisa completo pero mal. Entonces, de una forma o de otra, lo que yo quiero hacer es redistribuir y reacomodar las presiones en el pie. Ahora, el pie cabo siempre tiene este concepto que el varo suele ser tan rígido y las patologías que lo producen, como dijimos, neurológicas, la poliomielitis y demás, casi que de frase final decimos queremos que el pie nos quede plantígrado. Los pacientes vienen a veces solamente sin importarles si vos le vas a sacrificar la movilidad. Son cosas, en eso sí es muy distinto al pie plano. El paciente quiere pisar plantígrado, con eso está conforme. Con respecto al tratamiento conservador, las medidas generales, la modificación del calzado, existe la fisioterapia, la elongación, la reeducación postural global para elongación de las cadenas musculares. Antes se daban tratamientos con vitaminas, no me sale la palabra, miorelajantes. A veces son tal las contracturas que uno tiene que hacer abordajes en ese sentido diferentes a lo que es el pie plano. Ahora, plantillas, y sí, si tiene un test del block de Coleman que el pie se acomoda, empezaremos seguramente colocando, y tiene un pie cabo idiopático sobre todo, empezaremos colocándole una plantilla. Con respecto al tratamiento conservador, viene todo lo mismo que charlamos ayer en el sentido de cómo yo tengo que pensar un pie cabo, así como dijimos ayer, cómo tengo que pensar un pie plano. Y bueno, primero preguntarme cuándo, en el sentido de cuándo se da esta cuestión, a qué edad tiene el paciente con este pie cabo, qué síntomas tiene. Valorar la posibilidad de la progresión de la patología que tiene. Con respecto al qué, dice, todas las deformidades sintomáticas, o sea, ¿qué voy a corregir en la cirugía? ¿Le corrijo todo lo que veo mal o le corrijo solo lo que al paciente le duele? Esto yo me puedo adelantar y se los voy diciendo desde ahora. El pie cabo, si bien sobre todo los neurológicos, uno reequilibra muchas cosas a la vez, en el pie cabo idiopático no hay nada mejor que tocar solamente lo que al paciente le molesta. Porque si el paciente tiene dedos en garra y tiene un test del block de Coleman, que el paciente va a andar bien con una plantilla y te viene a ver por los dedos en garra, vos poner una plantilla y enderezar los dedos con mis. No hace falta que hagas otras cuestiones. Entonces a mí me van a escuchar mucho decir, che, no, es un cabo idiopático, vamos a empezar tocándole lo que le molesta, que va a ser distinto cuando es un cabo neurológico. ¿Cómo? O sea, el cómo se refiere a hay que hacerle procedimiento de partes blandas, procedimiento de partes óseas, van a ser solamente osteotomías, van a ser artrodesis, hay que hacer transferencias en el sentido de usar los tendones que todavía funcionan
para que hagan las veces de los tendones que no funcionan. Fíjense que los procedimientos sobre hueso, hablamos de procedimientos estáticos, todo lo que es relacionado a hueso, perdón, los procedimientos de partes blandas, la osteotomía y las artrodesis, procedimientos estáticos. Y los procedimientos dinámicos, obviamente, son los tendones, que son los que tienen la movilidad. Las transferencias tendinosas son los procedimientos dinámicos. Entonces, ¿qué nos debemos preguntar en un pie cabo? Si la deformidad es uni o bilateral, si es un cabo anterior, posterior o mixto, si está afectado el primer metatarsiano o todos, si el retropié es flexible o rígido, si la garra digital se corrige o no, o sea, si las garras son flexibles, semirrígidas o rígidas, y si es un cabo neurológico o idiopático. El tema de los tipos de cabo, anterior y posterior o mixto, bueno, ya daba para que se haga un poquito más largo, pero yo se los cuento. Lo frecuente es tener picabos que se llaman cabos anteriores, que es con la caída del primer metatarsiano y el modelo de cabo que todos tenemos en la cabeza. El cabo posterior es un cabo que se da mucho en determinadas patologías neurológicas y por parálisis, en donde, por ejemplo, deja de funcionar el tríceps sural, deja de funcionar. Entonces el calcáneo bascula y se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque toda la parte anterior del pie se eleva, la parte del calcáneo baja por retracción de la fascia plantar y porque todo el resto se eleva y porque mi calcáneo no está tirando para arriba porque el tríceps sural dejó de funcionar y se transforma en un cabo posterior que da una imagen clásica en lo que se llama en culata de pistola. Lo que pasa es que el pie cabo posterior o esta imagen en culata de pistola son cabos, primero, que evolucionan muy rápido, tienen muy mal pronóstico y rápidamente terminan en alguna cuestión no solamente quirúrgica, sino que es un paciente que llega en silla de ruedas o que nosotros ya como adultos ni siquiera lo estamos viendo porque está siendo tratado ya por nuestros ortopedistas infantiles a corta edad. Que no es lo mismo cuando uno ve una radiografía y dice, che, tengo un pie cabo que tiene una imagen que el calcáneo parece en culata de pistola. Una cosa es que se parezca, que yo les voy a mostrar hoy una imagen que parece en culata de pistola, pero que no es un cabo posterior. Insisto, el cabo posterior es cuando hay ausencia de función del tríceps sural y hay una báscula hacia abajo del calcáneo, se verticaliza el calcáneo. Bueno, si parecía difícil lo de ayer, lo de hoy, ni les cuento. En el año 2000, no les quiero mentir, 2005 o 2006, yo fui a escuchar una charla de pie acá en Córdoba. Yo era cachorrito, yo ya sabía que iba a hacer pie, me gustaba pie, estaba en tercer año de la residencia, y para mí el pie plano era todo. Y el pie cabo, yo simplemente pensaba en mi cabeza, que bueno, ¿qué más quiere? Tiene pie cabo, tiene buen arco, ya está, si tiene buen arco, ¿qué problema va a tener? El problema lo tiene el pie plano. Y una persona que todos conocen, que es el doctor Macklin, en una charla dijo una frase que fue la siguiente. Miró a todos los que estábamos sentados y dijo, estaba hablando de pie plano, dice, porque queda claro que es peor entre el plano y el cabo, ¿no es cierto? Y hubo silencio. Yo digo, bueno, yo te van a levantar la mano y decir, sí, doctor, lo peor es tener pie plano. Y él dijo, queda claro que no hay nada peor que tener un pie cabo. La cantidad de problemas que te puede traer un pie cabo, la cantidad de estructuras que uno tiene que tocar en un pie cabo, los elementos a tener en cuenta para balancearlo no son los mismos que en el pie plano. Un pie plano es hasta incluso ligeramente o bastante más predecible que hacer. Los pie cabos no. Y así es como dijo el doctor Macklin, no hay nada peor que un pie cabo, sobre todo, por ejemplo, neurológico. Por eso es que estas grillas de tratamiento son tan tediosas para hacer todos los rebalanceos óseos. Fíjense, hay fases estáticas, hay fases dinámicas. ¿Cómo yo debo ir pensando? Por ejemplo, si yo tengo una deformidad en varo que es supramaleolar y la respuesta es sí, bueno, le hago una osteotomía supramaleolar, pero si la respuesta es no, y yo lo que tengo es un astraglo en varo,
tengo que pensar que lo que tengo que hacer es una liberación del ligamento deltoideo y un alargamiento o una sección del tibial posterior. O sea, cortar todo lo interno para que el pie me lo suelte. Pero si la deformidad no es ni supramaleolar, ni tengo un tilt del astrágalo, y tengo el problema en la subastragalina, ya tengo que pensar en hacer una artrodesis modelante de la subastragalina, con una liberación de la fascia plantar, un alargamiento del tendón de Aquiles, y así se va extendiendo para abajo y hay que ser muy metódico. Y aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros tenemos pie cabos complejos con el MATI, nos sentamos con estas grillas y vamos diciendo, esto tiene, esto no, esto tiene, esto no, esto tengo que hacer, esto no. Ah, mira, esto sí tengo que hacer, esto sí, y ahí vamos armando la lista de qué hacer y qué no hacer siempre, desde atrás hacia adelante, o sea, tibia, retropié, medio pie y antepié. Este trabajo es sumamente interesante de los chilenos de la reconstrucción del pie cabo, y también tienen esto que habla sobre las transferencias en el pie cabo varo, sobre en base a quién tira y quién no, cuál es el tendón que yo debo transferir para que, por ejemplo, si tengo un pie equino, cómo usar el tibial posterior para que deje de ser flexor plantar e inversor y pase a ser flexor dorsal. Y a veces no solamente flexor dorsal, sino también inversor. O cómo puedo hacer uso de un peroneo lateral largo para tunelizarlo y pasarlo a la cara anterior del tobillo para que me sostenga el pie en flexión dorsal. Todo eso está explicado en estas gráficas. Hace 3 años, cuando estuvimos con el MATI en Chile, nosotros llegamos, y parece mentira, pero nos dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, hoy estamos complicados, pero ¿saben qué? Quédense sentaditos en la sala de cómputos y lean esto. Y nos hicieron leer estos 2 trabajos. Quiere decir que entre plano y cabo no hay duda que uno tiene que entender que el pie cabo es más complejo. Y nos sentaron a leer al Topo y a mí, aunque éramos los 2 especialistas, nos hicieron leer estos 2 trabajos. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo reconstruir un pie cabo. Vamos a ir viendo entonces los procedimientos que hacemos quirúrgicamente cuando el cabo llega a una cirugía. Fíjense, empezamos con la liberación de las partes blandas. Habitualmente la fascia plantar suele ser un gesto casi siempre que se realiza, o sea, habitual. Como dice acá, en todos los casos, bueno, por ahí es exagerado, no es que sea en todos, pero sí en casi todos. Habitualmente es el primer procedimiento. Se puede hacer en forma abierta o percutánea, eso lo menciono para no pelearnos con los que hacen cirugía abierta, está correcto, se puede hacer de las 2 maneras. En el pie cabo no buscamos hacer liberaciones parciales de la fascia plantar como se hace en la fascitis, que dicen, fascitis plantar solamente libere los 2/3 internos de la fascia. No, no, no. Acá la cuerda molesta completa, se libera toda. Y de hecho en la cirugía mínimamente invasiva de la fascia plantar yo la libero toda la fascia, aunque esté operando una fascitis. Dice, en los casos severos también hay que extenderse e irse hasta la fascia del aductor del hallux. Mínimamente invasivo, así es como lo hacemos nosotros, con bisturíes pequeñitos, la herida es pequeña y hacemos la liberación de la fascia. Después, con respecto a la elongación del tendón de Aquiles, la imagen es sobre todo para mostrar cómo realmente uno, es una cosa de hacer muy sencilla. El ayudante me levanta, en este caso el ayudante soy yo, levanto la pierna, le doy flexión dorsal al pie, expongo en tensión el tendón de Aquiles, y ahí el cirujano que más sabe lo va a mirar al ayudante y le va a decir, Masuchelli, ¿estamos operando un pie plano o un pie cabo? No, doctor, un pie cabo. Entonces, si es un pie cabo y me tira más para adentro, cuando yo haga la tenotomía escalonada, le voy a hacer más cortes del lado de adentro para que suelte más de adentro. Entonces, si tengo pensado hacer 3 cortes, 2 van a ir del lado interno y 1 va a ir del lado externo. Pero si lo que estamos operando es un pie plano que se va para afuera, entonces le voy a hacer 2 toques del lado externo y 1 del lado interno. ¿Se pueden hacer 3 toques? Sí. Si no hago
3 y quiero hacer alguno más, hago 5. ¿Para qué? Justamente para que me quede en número impar y poder hacer 2 y 1 o 3 y 2, dependiendo si es un cabo o si es un plano. Ojalá que me lo hayan entendido. Nosotros le llamamos, nosotros no, se llama tenotomía escalonada, se puede hacer en forma percutánea o abierta. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en forma percutánea. A mí me ha tocado verlo de las dos maneras, percutánea y abierta. Y sabemos que hoy también hay procedimientos donde uno se puede ir a proximal y buscar la fascia del gemelo interno y liberarla, y eso también suelta más toda la cuerda posterior. Con respecto a otros procedimientos sobre partes blandas, así ya terminamos y pasamos a la parte ósea. Todo lo que son tenotomías de extensores y flexores, por una cuestión de que nos ha tocado formarnos en una escuela tan mínimamente invasiva, lo hacemos en forma microquirúrgica para poder hacer las cápsulas dorsales y la tenotomía de los dos extensores. Recuerden que a este nivel se hacen los dos flexores, porque si usted quiere hacer solamente el flexor largo, o si ustedes quieren hacer solo el flexor largo de los dedos, esperen que se vea la flechita, tengo que irme acá. En cambio, a esta altura hago los dos flexores, el largo y el corto. Entonces la cirugía mínimamente invasiva respeta los elementos nobles y las correcciones sobre partes blandas aisladas son insuficientes, por supuesto. Si yo voy a entrar a quirófano con un pie cabo neurológico de un adulto y le hago la fascia, los tendones extensor y flexor y el Aquiles y me quiero ir a mi casa, bueno, no, estoy haciendo mal. Eso no corrige nada porque los tendones se pegotean. ¿O no? Que se pegotean. Pensémoslo. La gente de ortopedia infantil a veces secciona un Aquiles completo y después los chicos tienen Aquiles normal. En el adulto a veces casi igual. Hacemos la tenotomía escalonada, hacemos fuerza para arriba, se siente crack. Pues si le rompí la Aquiles y no, algo quedó agarrado, le pone un yeso y después la Aquiles se arma perfecto. O sea, la cirugía sobre partes blandas aisladas es insuficiente. Capsulotomías metatarsofalángica, tenotomías extensoras, bueno, ahí están los sitios donde lo hacemos, que ustedes los ven todas las semanas cuando yo lo hago. Con respecto a la parte de hueso, empezando de atrás para adelante, las osteotomías supramaleolares, como dice acá, algunos datos que me ha ido pasando el Mati, que le encanta este tema. Fíjense, cuando hay mayor de 10 grados de angulación, obviamente ya me va angulación con respecto al eje tibial y el eje del calcáneo, se va a merecer una osteotomía supramaleolar. La osteotomía puede ser de cierre o apertura. En los varos nos gustan más las osteotomías de cierre, no necesita injerto porque es una cuña de cierre, es más estable. Hay que tratar de hacerlo a 3 centímetros de la interlínea articular. La cuña va a ser lateral para que cierre hacia lateral y me corrija el varo. Y acuérdense que 1 milímetro de cuña corrige 1.2 grados de angulación y puede desplazar hacia lateral 1.8 milímetros. La osteotomía de calcáneo, hoy nos vamos a aburrir con esto. La osteotomía de calcáneo que más se hace en el pie cabo se llama osteotomía de Dwyer o Dwyer, los que les gusta pronunciarlo de otra manera. Es una osteotomía en cuña de cierre lateral. Y hay que entender que si yo solo hago una cuña y no desplazo, lo más probable es que esa frase que dice tiene poco poder de corrección sea real. Por eso, si nosotros tallamos una cuña de cierre en el calcáneo, pero la quiero completar y un poquito deslizarlo hacia externo, mejor, porque cambio realmente la palanca del calcáneo, como explicamos ayer, al inverso de lo que hacemos en el pie plano. Entonces podemos transformar una Dwyer en una osteotomía de deslizamiento lateral para que realinee el varo, mejore el momento de fuerza del Aquiles, corrige en varios ejes, si se le agregan cuñas, obviamente. Y después la famosa osteotomía en Z de Hintermann, que también la mostramos ayer. Lo que tiene la osteotomía en Z, que alarga, acorta, medializa, lateraliza, rota, desrota. Pero como digo yo, en manos entrenadas, posiblemente con osteotomías oblicuas o con osteotomías en chevrón, podemos llegar a lograr efectos similares a la osteotomía en Z para hacer estas famosas triple correcciones, o sea, en los 3 planos.
La osteotomía de calcáneo, acuérdense en todos los elementos que se puede aplicar, en el plano, en las malas uniones del calcáneo. Hoy la vamos a mostrar en el pie cabo, pero todo lo que es el detalle ya lo vimos en el día de ayer. Con respecto a las osteotomías del medio pie, son sumamente complejas. Realmente estudiar osteotomía del medio pie es complejo. Y pensar que uno tenga que hacer una osteotomía del medio pie es para no dormir la noche anterior. No es para transmitir miedo, pero es real. Ya les voy a mostrar algunas fotos. Dice, generalmente son necesarias debido a donde está el centro de rotación. Si el centro de rotación está en el medio pie, a veces no me queda otra, el cora, que hacer una osteotomía en el medio pie. Son poco usadas, fíjense por qué. Debido a la tasa de complicaciones, son difíciles de fijar. Y sí, el medio pie no es fácil de fijar. El medio pie pasa todo, lo noble, los tendones, todo eso, lleno de huesitos pequeños. Las heridas dan complicaciones. Dice uni o biplanar, se puede corregir la flexión, la abducción, bueno. Y dependiendo del nivel donde uno haga la osteotomía, hay osteotomías que se pueden hacer. Y acá yo estoy seguro que alguien después lo puede preguntar o no, pero doctor, la osteotomía se hace en un hueso. Y usted me va a decir que la osteotomía dice en la articulación. ¿Cómo hago una osteotomía en la articulación? Ahora le vamos a mostrar algunas gráficas. Habla de hacer osteotomías a nivel de una articulación. Por ejemplo, a nivel de todo el medio pie, de toda la Lisfranc o de toda la Chopard, ahí tienen los nombres, osteotomía de Haas, osteotomía de Coles o de Jappas, las osteotomías en el cuboides, que son con cuña medial, que es la de Akron. Entonces, esta es una osteotomía en cuña dorsal que está tomando un montón de huesos. Esto no puede ser fácil de hacer. Miren acá. Este gráfico hizo la primera incisión para trabajar en la M1 y la C1. Hizo otra incisión, bueno, se ve más abajo, va haciendo diferentes incisiones en el pie para ir trabajando sobre los otros metatarsianos. Ha sacado todas las bases de los metatarsianos, la parte de las carillas de las cuñas del cuboides. Mire cómo quedó vacío el medio pie para poderlo llevar hacia arriba y corregir la flexión plantar, y si está en aducción, corrige todo. Es una osteotomía sumamente difícil de realizar. Miren esta osteotomía a nivel medio ahí, en el medio pie, no se sabe si está a la altura de la Lisfranc. Esta es una Jappas, a la altura de la Lisfranc o a la altura de la Chopard. Pero bueno, para que tengan conocimiento de lo que son las osteotomías del medio pie. Con respecto a las osteotomías del primer metatarsiano, al primer metatarsiano algo hay que hacerle, porque es un metatarsiano que cae muy vertical. Cuando uno libera la fascia plantar, algo ya estoy aflojando al primer metatarsiano. Pero no me tengo que olvidar del peroneo lateral largo y del tiempo óseo. Fíjense cómo dice que la osteotomía del primer metatarsiano se realiza en la mayoría de los casos por abordaje dorsal, el corte es proximal, perpendicular al eje del retropié. El corte distal, en realidad esto es, más que leérselos tanto, se los explico con el mouse. El corte más proximal hay que tratar de hacerlo, el distal perpendicular al eje del meta y el proximal perpendicular al piso. Esa es la forma correcta de hacer una cuña dorsal. Esta cuña habitualmente no supera los 4 a 5 milímetros y se puede fijar con tornillo, con placa, con clavija o con nada. Es una osteotomía que se puede realizar en forma percutánea. A mí me ha tocado hacer muchas percutáneas y algunas con fijación. La osteotomía percutánea nosotros la llamamos osteotomía completa, autoestable por enchufe. Fíjense, este pie es un varón de 23 años que tiene un pie cabo idiopático, no tiene ninguna patología neurológica, tiene una imagen parecida a lo que sería una imagen con un calcáneo en culata de pistola, pero el chico tiene una función muscular normal. ¿Está bien? Ya lo habíamos entendido. Estas imágenes de frente radiográficas, con todos los metatarsianos que tiran hacia adentro, es muy común del pie cabo.
que vos decís, la pucha, me pasaron por WhatsApp esta radiografía de frente del pie, qué mal se lo sacaron. O es que el pie será cabo, y cuando veo el perfil el pie es cabo. ¿Ok? Entonces, la osteotomía por enchufe autoestable, fíjense, es una osteotomía, yo ahí les estoy marcando la base del metatarsiano, el sitio, cómo se realiza la osteotomía perpendicular al eje del meta, donde queda encastrado el metatarsiano cuando lo empujo hacia abajo. Habitualmente la distancia que hay que hacerlo desde la base hacia adelante es al 1,5 centímetros, un poquitito más por delante, porque al 1,5 centímetros baja el paquete vascular del primer espacio para no romperlo, y segundo porque ya no tiene expansiones del tendón tibial anterior y del peroné lateral largo, y me es más fácil manipular la parte distal del metatarsiano. Fíjese dónde estaba el eje inicial y dónde me queda el eje actual. La evolución, siempre lo discutible de esto es, Seba, cómo se maneja el brazo de palanca, porque acá vos la haces y lo estás dejando al paciente pisar. Sí, es correcto. Es menos predecible cuánto va a ascender el metatarsiano, por eso el tema de que es muy importante que quede enchufada. Hemos tenido muchos éxitos, como también hemos tenido pacientes que han andado espectacular del hiperapoyo del primero, pero como el primero elevó mucho, termina pisando con los hermanitos del medio, digo yo, y después tenemos que reintervenirlo para hacer los metatarsianos centrales. Por eso, si me toca hacer de entrada los 5 metatarsianos, es más fácil, porque el paciente al pisar, por lo que son las leyes de Wolf eh, dinámicamente va a posicionar a los 5 metatarsianos en línea para que queden con un mejor apoyo. Fíjense, este paciente, cómo mejora el arco, cómo se le fue el hiperapoyo del primero, parecería que conserva algo de hiperapoyo central, pero realmente no tenía sintomatología, y un poquito más separadito el dedo gordo porque le hicimos también un Aikin. Con respecto al hiperapoyo de los metatarsianos centrales, nosotros manejamos mucho haciendo las osteotomías percutáneas que se llaman Distal Metatarsal Minimal Invasive Osteotomy. Es la famosa DMMO percutánea. Es una osteotomía que acorta y que eleva. Hay otras osteotomías, incluso que se pueden trabajar desde proximal. También existen las mediodiafisarias y las distales, como son la Whale, la Triple Whale o la DMMO, que son las que hacemos nosotros. Después, si alguien quiere preguntar algo sobre las proximales, podemos charlar. ¿Cómo lo hacemos? Lo paso rápido porque lo ven todas las semanas. Los R1 después lo pueden ver en el video o lo charlan conmigo. Con respecto a los gestos en los dedos menores, ya dijimos que hay gestos sobre partes blandas y gestos sobre hueso. Los gestos sobre hueso no es invento mío, está descrito cómo hacer osteotomías sobre la primera falange y el cóndilo, sobre la primera falange, el cóndilo más una doble osteotomía en la F1 del dedo, o osteotomía en la F1 y en la F2. Fíjense cómo uno va combinando dependiendo si es un dedo en garra o un dedo martillo, flexible, semirrígido o rígido. Dónde se hacen los procedimientos. Lo paso un poquito más rápido porque de una manera u otra la mayoría conoce más de esto porque lo vemos a diario. Este es un gesto que a mí me gusta mucho, raspar el cóndilo dorsal. Me gusta hacerlo por vía lateral o medial. La vía transtendinosa dorsal nos ha traído algunas complicaciones de celulitis, de infección, y yo no la uso. Masculino, pie cabo anterior, tenía algunas cirugías previas, por eso tiene acá algunas heridas. El paciente venía con todos los dedos en garra, este hiperapoyo prácticamente es una metatarsalgia global, el tipo de pie, creo que era más cabo cuando lo mirabas que tan cabo en la radiografía. Los gestos que se realizaron, los que les contaba, los 4 metatarsianos menores, más la osteotomía de la base por enchufe, hecha muy proximal. Así todo, el brazo de palanca fue mínimo, pero alcanzó para compensar la corrección de todos los deditos. O sea que es un paciente que sale con 4 y 4, 8, y esta 9, y si tiene alguna 9, 10, 11 osteotomías. El aspecto pre y postoperatorio al año,
Fíjense cómo el famoso callo en degeneración, que yo siempre digo, se les pone de un color marrón opaco. Y finalmente los procesos modelantes, los procedimientos modelantes, como la artrodesis subastragalina, la triple artrodesis, o ya tener que involucrar alguna artrodesis de tobillo, sobre todo ya dejados para casos rígidos, recurrentes, pies neurológicos o deterioros artrósicos, pacientes de baja demanda funcional, por ejemplo, la secuela de una polio. Como vamos a ver a continuación, le voy a mostrar un caso en donde el paciente te está diciendo, che, yo quiero pisar plantígrado, nada más, si mi pie no se mueve. Esto que yo pongo acá, doctor Andrés Carranza Bencano, si alguno lo quiere machetear en internet, tiene algunos trabajos subidos de muchas artrodesis de retropié hechas por Técnica MIS, con poca publicación, que eso sabemos hoy, no solamente por la clínica en donde nosotros trabajamos, estando Pablo presente, que trabaja en hospitales que son el Italiano, la Favaloro y demás, que son máquinas de publicar. Es una pena que esta persona publique tan poco estos casos de artrodesis de retropié por MIS. Este es un caso que me tocó una vez resolver, un paciente que venía con una artrodesis de tobillo y había hecho un deterioro subastragalino sumamente importante, tenía un pie cabo alineado y como prácticamente no tenía función de nada, yo le hice una artrodesis subastragalina por MIS, la fijé con 2 tornillos, no tuve mayormente problemas, es solamente para mostrarles la única artrodesis subastragalina que tengo hecho con cirugía mínimamente invasiva. Un paciente de 38 años, secuela de fractura de tibia y peroné, por una retracción isquémica de Goldman, típica imagen, hasta con el COCAP del hallux. Estos son pies resueltos completos por técnica mínimamente invasiva, el cabo anterior, hasta incluso con doble osteotomía de la falange del hallux, para que una osteotomía descienda y la otra osteotomía eleve y me corrija la garra del hallux. El doble eje, como quedó corregido, el aspecto pre y postoperatorio. Una paciente con una secuela de mielomeningocele, que obviamente ella consultaba porque tenía una úlcera recurrente en la base del quinto metatarsiano, pero también a veces se le lastimaba el dorso del hallux y un poquito le molestaban los dedos. Esto es lo que yo digo a esta persona, ¿cuánto le vas a reconstruir? Bueno, posiblemente en este caso, como uno tenía esto que le llamamos situaciones locales catastróficas, fuimos más a corregirle el antepié antes que realinear tanto el retropié, que ella lo manejaba muy bien a pesar de sus secuelas de mielomeningo. El aspecto del pie radiográfico, las radiografías traten de interpretarlas como se puede, es lo que tengo. La fasciotomía plantar, yo decís, pero ¿por qué Seba nos muestra este caso? Y yo se los muestro por esto. Miren lo que es esta imagen plantar del pie operado desplegado. Piensen en el fantasma de Ombredan, cómo quedó, cómo volvió a la normalidad el pie que se operó y cómo se cerró la úlcera en solo 45 días versus el otro pie que obviamente se lo operamos, no me acuerdo si a los 3 o 4 meses. ¿Cómo cambia la forma del pie? El resultado final a los 6 meses. Yo a la paciente después la perdí porque eran pacientes del Doc Sánchez Pulgar, entonces rescaté estas imágenes que alguna vez las tuve y después ya el otro pie me lo perdí. Este caso lo muestro siempre, es una paciente de 62 años, secuela de polio. Esto que ustedes están viendo es un equino rígido. La paciente no tiene movilidad, como esas piernitas flaquitas con el pie con la secuela de poliomielitis. Lo que planteamos es hacer una artrodesis tibio-talocalcánea con una tabla de peroné y con 2 tornillos y con una cirugía mínimamente invasiva del antepié, haciendo una osteotomía de la base, un aching, los dedos y un fresado de, vamos a decir, la eminencia medial de la falange distal del hallux para sacarle ese piquito que le molestaba. El aspecto pre, el aspecto post operatorio, con un pie que dejó de estar tan en equino y está mucho más cercano a los 90 grados. La paciente anduvo muy bien porque solamente quería pisar plano. Para llevarnos a casa,
10 conceptos para guardar en la billetera y en la cartera. El pie cabo, acordarse la liberación de la fascia plantar, la elongación del tendón de Aquiles, la tenotomía de extensores y flexores, no del extensor y del flexor del hallux, ¿no? Acuérdense que funciona. Hablamos de los dedos menores. Osteotomía supramalveolar, osteotomía de calcáneo, osteotomías del medio pie. Esta osteotomía que les mostré hoy, que no sé si la conocían, que se llama osteotomía de la base, por enchufe autoestable. Osteotomía de metatarsianos menores, osteotomía de los dedos menores y artrodesis. Bueno,